Aquellos que están por internet, vamos a estar continuando la clase anterior y espero el día de hoy, esta noche, terminarla con el favor de Dios, que es la doctrina profética para la iglesia. Es importante, hermano, que entendamos lo que es la doctrina profética para la iglesia. La doctrina profética para la iglesia habla del comportamiento puro, casto y santo para salvación y vida eterna. La iglesia somos todos. La iglesia no es una estructura, no es un edificio. La iglesia somos todos unidos como un solo cuerpo, vivificado por el Espíritu Santo para caminar en poder y autoridad contra todo lo que se opone a la palabra de Dios, porque aquello que se opone a la palabra de Dios se opone para nuestra propia bendición y la vida eterna. Y es importante que entendamos que hay propósito en cada cosa que Dios nos habla a nuestra vida. Es por eso que esta enseñanza es bien abierta a preguntas, bien abierta a reforzar el concepto, todo cimentado por la palabra de Dios. No es intelecto, no es teología de la sacada de la manga, sino por la palabra de Dios. Como yo siempre le digo a ustedes, el día que yo no venga por la palabra, vótenme, porque de Dios no viene. Porque la carne siempre tiene que ir al intelecto, y eso no es de Dios. Amén. Bien. Dicho eso y explicado, vamos a empezar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, 8. Hebreos 10, 22. Este concepto de Hebreos 10, 22 es bien importante porque es la forma donde nosotros purificamos nuestro corazón y con qué lavamos la carne, nuestro cuerpo, que es con la sangre de Cristo. Mira cómo dice, acerquémonos con corazón sincero. O sea, que no vayamos pensando en que Dios nos puede facilitar algo que necesitamos, sino vayamos primero como una ofrenda agradable que es nuestro culto racional puro y santo para el Señor, como dice Pablo en Corintios, que es nuestro culto racional. Muchas gracias. Y es importante que entendamos que nos está diciendo Hebreos 10, 22 para la iglesia. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. O sea, que nos vamos a acercar creyendo en fe que Él nos va a bendecir porque Él nos creó para bendición y vida eterna. Por lo tanto, la certidumbre de fe está perfeccionada en el conocimiento de la palabra de Dios, porque Dios es su palabra es Dios. Entonces, purificar los corazones de mala conciencia quiere decir que aquello que se antepone o que se predispone o que impide que tú puedas tener una mente limpia, lo tienes que llevar al razonamiento puro, confrontativo de la palabra de Dios, lo cual va a hacer que tu corazón sea purificado para que tengas una conciencia limpia. Es decir, tengas un proceder cimentado en buenas acciones, no porque a mí me conviene, no porque me veo más bonito, no porque la iglesia se llene, alaba, o porque me digan que Él es bueno, no. Es porque la pureza y la integridad responden al propósito de Dios, no al propósito de nadie. Amén, ¿se entiende eso? Y sigue diciendo, lavado los cuerpos con agua pura. El agua pura que sale del manantial, que son los ríos de agua viva que salen del trono celestial, está cimentado en el poder de la resurrección de Cristo cuando Él muere y derrama su sangre. Eso hizo que limpiara toda la acción pecaminosa que habita en nuestro cuerpo. Esto es importante que usted entienda esto, porque acuérdese que usted se va a llenar de autoridad y poder a través del conocimiento, porque va a cimentar la fe en quien tiene que estar puesta, que es en Cristo Jesús. Cuando usted entiende esto, que su cuerpo va a ser con agua pura limpia, no crea que es el agua filtrada o con ósmosis inversa o tal vez agua destilada, eso no es. Es agua que emana del manantial que provocó que Dios enviara a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, expiando todos nuestros pecados, y su muerte, que se plasmó en derramar su sangre, se plasma en nosotros en vida eterna por la limpieza del agua constitutiva de la sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Lo ven? La sangre, el mayor volumen de la sangre es agua. ¿Se entiende este concepto claro? ¿Por qué es importante que usted entienda esto? Porque cuando usted reprende demonios, cuando usted
aplica la palabra para milagros. Cuando usted hace una oración de fe para libertar lo que se tiene que libertar, que está cautivo por la acción demoníaca, ese poder emana de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y si usted entiende lo que él hizo en la cruz del Calvario, entonces usted va a ver señales, milagros, prodigios, portentos, liberaciones, sanidades, resucitación de muertos, milagros de todo tipo, porque ese poder emana de la virtud de la muerte que se compró con la vida de Jesús, porque su muerte nos produjo vida. ¿Lo pueden ver? ¿Se explica eso claro? Si hay preguntas, hermano, no duden en preguntar, porque si usted tiene una duda o pregunta, a lo mejor le aclara todo y me ayuda a mí a explicarlo mejor. Yo no soy el mejor maestro del mundo, yo lo sé, yo no estudié pedagogía, yo trato de hacerlo lo más claro posible, pero necesito sus preguntas a veces, porque así yo me voy guiando, si usted se está llevando el concepto claro, porque esto se trata de adquirir autoridad y poder. Y la iglesia tiene que empoderarse porque vamos en camino hacia un avivamiento. Amén. Bien, pues vamos a seguir. Si tenemos el concepto de Hebreos 10:22 claro, vamos a Filipenses 2, 14 al 16. Filipenses 2, 14 al 16 dice, haced todo sin murmuraciones y contienda. Una de las cosas que más perjudica a la iglesia es hablar del prójimo o hablar de forma murmurativa. ¿Por qué? Porque la murmuración no es otra cosa más que una crítica. Y la crítica, el único que lo hace de manera constructiva es Dios. Y esto es importante. ¿Qué pasa cuando usted murmura y trae contienda? Usted se está ensuciando almáticamente y se está restando autoridad para cuando la tiene que usar, no la tiene. Es importante. ¿Por qué no la tiene? Porque usted ha abierto puertas para actividad demoníaca, entonces viene cualquiera, tiene una discusión, usted se enchisma y se rompió la relación. Así de fácil como se lo estoy diciendo es, porque ese es el sentir de la humanidad cuando deja que la acción pecaminosa del cuerpo, que nace del corazón, la propia concupiscencia, tome lugar en su mente, en su corazón y lo daña. ¿Lo ven? Vamos al 15. Y dice, para que seáis irreprensible y sencillo, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Quiere decir que cada vez que usted ensucia su alma, no la está haciendo irreprensible, la está haciendo reprensible. Reprensible la está haciendo que necesita corrección, reprensión. Todo aquello que necesita reprensión, necesita corrección. Si no necesitas corrección, es irreprensible. ¿Lo ven? Y sencillo. Dice, hijos de Dios sin mancha en medio de la generación maligna. Los hijos de Dios sin mancha son aquellos que se arrepienten del pecado y procuran almáticamente estar correctos. Quiere decir que hay paz en su corazón porque su acción responde en pureza e integridad a lo que Dios quiere en su vida y en él no hay semejanza de calumnia carnal alguna. En verdad, calumnia carnal alguna es lo que dice el hebreo original, pero se lo estoy diciendo en arroz y habichuela. Por lo tanto, cuando nosotros llevamos esa corrección, la generación maligna que está allá afuera no tiene lugar en nuestra vida y no nos puede dañar. ¿Por qué? Porque la generación maligna, que es la que está allá afuera, trata de pervertir el orden, pervertir el carácter y pervertir tus buenas acciones en malas, justificándose en que tienes razón, justificándose en que te ves mal, justificando en que pareces un idiota haciendo eso. No. Yo lo estoy haciendo porque Dios me dijo que lo tenía que hacer. Yo lo estoy haciendo porque yo tengo que orar por mi hermano. Yo lo estoy haciendo porque mi hermano necesita ayuda. Yo lo estoy haciendo porque yo vi la debilidad de mi hermano y yo voy a hacerlo de mi hermana, el que sea, para ayudarla. Por lo tanto, no voy a dejar que el pensamiento perverso me pueda dañar a mí para yo no hacer lo correcto con el cuerpo de la iglesia. Y aún fuera de la iglesia, con personas que no son creyentes, cuando usted lleva buenas acciones, ellos haciendo lo malo, crean ellos una conciencia de culpabilidad que eventualmente
entrarán a la corrección, porque el cuerpo tiene un diseño de partir en tres partes la personalidad. Y la parte inconsciente tiene una parte almática, y la parte almática en un momento dado tiende a llevar a la corrección sin conocer el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios provee ese mecanismo muchas veces para que haya un arrepentimiento de la obra pecaminosa y busquen por qué lo están haciendo mal. Dios es perfecto, hermano, los imperfectos somos nosotros. Entonces, Él busca ese medio para que pueda resplandecer la verdad en nosotros y seamos que luz afuera, luz en la oscuridad, luz en las tinieblas. ¿Lo ven? Mira el 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, o sea, posesionense, sean asistidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de lo que no he corrido, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. O sea, que cuando lo hacemos de esto correctamente, como la palabra es un estilo de vida en nosotros, nosotros vamos a permitir que Él se pueda glorificar en las cosas que nosotros tenemos que hacer. Y por lo tanto sabemos que lo que estamos haciendo en nuestra vida no es pérdida de tiempo. Ahora, mire por qué. Porque Dios no deja que tú des más de lo que puedes y Él da mucho más de lo que tú das. Siempre. Eso es glorificarse. Esa es la definición. Por lo tanto, pruébame en esto, Malaquías 3:10. Si no abriré la ventana de los cielos hasta que se sobreabunde. Y el versículo 11 dice, y reprenderá al devorador. Por eso mucha gente usa el concepto, mira, diezma y ofrenda, y tú verás cómo tus finanzas suben. Yo no tengo duda, sabemos que es así. Pero eso no puede ser el motivo. El motivo tiene que nacer de aquí, del corazón, para bienestar de la iglesia. Que la iglesia pueda ser ayudada económicamente para pagar sus gastos, para ayudar a aquellos que no tienen dinero, para llevarle compra a otros, para actividad misionera, para comprar Biblia, como hace esta iglesia. Entonces eso nace del corazón. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que esa es la obra para la cual Dios nos ha puesto a nosotros para que el evangelio se multiplique. Si nosotros entendemos esto, entonces no tenemos problema en diezmar y ofrendar. Pero si no entendemos esto, se mete el cangrejo en el bolsillo. Y ese juez no te deja. ¿Le ha pasado eso? Reprenda al devorador. Versículo 12 de Malaquías. Bueno, vamos a seguir, que quiero esta noche terminar esta clase, porque quiero darle espacio para que la profesora venga. 16, ok. No hay duda, estamos claros ahí, ¿verdad? Apocalipsis 3:10. Al 11, 3:10 al 11. Dice, Apocalipsis 3:10 al 11 es un verso de una esperanza gloriosa. Porque es la iglesia de Filadelfia, es la iglesia neotestamentaria, es la iglesia que está en estos momentos dispuesto para recibir el arrebatamiento. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y dice, para probar los que moran sobre la tierra. Es decir, la iglesia neotestamentaria, que es la iglesia que perseveramos ahora, es la iglesia que va a ser arrebatada viva al cielo. Y él te dice que guardes la prueba que ha de venir. ¿Por qué? Tenemos que ser probados. Nuestra fe tiene que ser probada. En otras palabras, la iglesia tiene que ser perseguida. Pero no tengamos miedo. Por cuanto empeoran las cosas allá afuera, más pronto es la venida del Señor. Y esto es importante, por cuanto se ponen peor las cosas, erguid vuestra cabeza, porque dice Isaías, pronto es vuestra redención. Entonces, nosotros tenemos que estar claros de que si esto se sigue poniendo peor, como va barranca abajo, nosotros estamos más tranquilos porque sabemos que estamos barranca arriba. Nos vamos a llevar la cerca para allá arriba. Sí, no sé si me entiende lo que quiero decir. Iglesia, nos vamos a llevar la cerca allá arriba. ¿Me entendieron, verdad?
Así que debemos estar contentos de que estas cosas estén pasando. No que nos vamos a gozar de estar sufriendo, eso no es. Que en medio de la tribulación nos estamos gozando y tenemos paz y seguridad porque sabemos que el cumplimiento de la palabra se hace más fehaciente cada día de nuestra vida. Amén. ¿Lo pueden ver? Eso es sí, amén. Vamos al 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Una vez que tú y yo recibimos al Señor, ya esa corona empezó a activarse para formarse en nosotros. Y es la corona que recibiremos de gloria y dice la palabra que las pondremos a los pies del Señor, ¿verdad? Y allá va a estar Jesús. ¿Qué nos está diciendo? Mantente firme. No dejes de llevarte por la acción contraria que te quieren sacar de la iglesia. No dejes de orar. No dejes de leer la palabra. No dejes de hacer la palabra un estilo de vida. Porque eso se llama retener la palabra. Y entonces cuando hacemos eso, lo que Él nos tiene guardado dentro de esta vida terrenal y en la vida eterna, se empiezan a cumplir sin atraso. Yo le digo a las madres jóvenes cuando están bebés, y digo, ¿sabes qué? Desde ahora ora por la compañera de ese varón, por el compañero de esa niña. Y la gente dice, este pastor como que está loco. No. Así como tú estás criando el tuyo o la tuya, Dios en otro sitio está criando y guardando la otra que va a ser el futuro compañero de ella o de él. Pero tienes que creerlo, tienes que orarlo y desearlo y Dios lo hace. Dios es eterno, eterno significa tiempo y tiempo es existencia de todo. Y cuando es existencia de todo, es de todo, que eso incluye el universo. ¿Lo ven? Entonces, cuando nosotros caminamos en esa dimensión de fe, nuestra vida cobra sentido y propósito, porque tiene visión y destino para un propósito de eternidad. Y aquí en la tierra vas a vivir con todas las bendiciones que Él ya programó para tu vida sin atraso ninguna. A veces nosotros no buscamos el reino de Dios y su justicia, entonces las cosas que Dios nos quiere dar no nos las puede dar porque tú ni las conoces, ni las entiendes, ni las buscas. Entonces, ¿cómo las vas a recibir? Es así. Hay un micrófono por ahí para pasarse a la Nidia. Alguien que me ayude ahí. Hernán, por favor. Cuando nosotros tenemos una idea clara de esto, vivimos con una esperanza, porque vivimos detrás de un propósito de esperanza de una fe que se empieza a realizar ahora desde bendición hasta la eternidad. Nidia. Tengo una pregunta, y más para este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Que la iglesia no ha sabido pues tirar la línea de lo que es denunciar lo que es correcto y no es correcto con la murmuración. Uh-huh. Entonces, sería bueno que lo pudiera explicar porque cuando tú vas en contra, por ejemplo, de cosas, dogmas que no están conforme a la palabra de Dios, o el gobierno a nivel mundial está haciendo cosas terribles, vamos a tener contienda. Claro. Entonces, la línea fina de murmuración. La línea, exacto. Una murmuración es un acto preconcebido o concebido en la mente para enjuiciar un acto. O sea, es una idea que tú tienes y lo murmuras como una acción de crítica o de que no estás de acuerdo. Entonces, ¿cómo uno va a depurar esto? A través de la palabra. Tú lo vas a evaluar a la luz de la palabra. Por ejemplo, si tú ves que están pasando leyes contrarias o están violando las cosas que dice la palabra, entonces tú tienes que levantarte y hacer no una murmuración, un acto descriptivo de por qué tú estás emitiendo una opinión pública en virtud y favor de lo que la iglesia, por la palabra, tiene que ser. Pero yo digo que yo no me voy a poner a hablar con este, con el otro y aquello, sino públicamente lo dejo saber para que se entienda claro por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo, cimentado siempre en la palabra. Si no tienes raíz de la palabra, se convierte en una murmuración.
No puedes buscar más nada. ¿Por qué? Porque la misma palabra te redarguye, la misma palabra te corrige, la misma palabra te guía. Y te dice, con la misma vara que tú juzgaste, con la misma vara tú serás juzgado. Para que aprendas a hacer las cosas como decía la palabra. Juan, por favor. Hay plantas y hay frutos. La murmuración es un fruto de la envidia. Sí, bueno, muy bien. Bueno, yo no iba a entrar en eso, pero ya Juan entró, hay que explicarlo. Sí, él está diciendo que la murmuración muchas veces es fruto de la envidia. Y es una expresión que la gente tiene cuando se molesta porque alguien tiene algo que no tiene o que quiso tenerlo y no lo tiene o dice que lo tenía derecho y no se lo adjudicaron y empieza a murmurar y criticar. Y muchas veces, la mayor parte de las veces, está cimentado en la envidia. Ahora, ¿qué es la envidia? La envidia es un sentimiento no redimido que habita en el alma de las personas. Y el alma de la persona es donde están los sentimientos, que es exactamente donde Dios trabaja con nosotros a través del Espíritu. Este domingo vamos a estar hablando de eso. Porque cuando tú no sabes someter a la obediencia ni callar tu alma, entonces tu alma habla y tú crees que es el Espíritu, y no es el Espíritu, es tu alma, que es el dolor de las emociones del pasado que tú no has sanado. Y se siente como una envidia o un dolor, y tú lo atraes como una murmuración y crítica de una persona que no se merece eso. Pero a ti te parece que es una crítica constructiva, después le dice. Acabar de remachar. Muy bien, Juan, gracias. Sí, sí, sí. Y se justifican. Igual de gente que da consejería y después viene a hablar de esa persona desde el altar. No, eso no es. Y se justifican. No. Tú puedes traer el concepto bíblico y cada uno aplica. Pero no puedes hablar porque estás juzgando, estás murmurando. Y Dios está ahí. Dios no está ahí. Que este es el hombre carnal completamente. Y ahí se peca, sí señor. Y Dios lo va a pasar por el crisol fuerte al que haga eso. Dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea que nuestro pase de grado está aquí en la tierra. Aquí en la tierra vamos a probar lo que somos. Y cada circunstancia que está pasando en la tierra, ayúdenme con el nene, porque el papá solo no puede. Entonces, ¿qué pasa? No se preocupe que por eso usted no va a dejar de recibir su bendición. No, que eso no te perturbe, olvídate de eso. Estoy tranquilo, que eso no es nada. Tranquilo. Al contrario, cuando estas cosas pasan, sabemos que estamos haciendo lo correcto. Eso es así. Déjate un aplauso, Señor, claro que sí. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra prueba terrenal es los eventos terrenales que tenemos que vivir, que nos va a poner a nosotros en la posición de recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. Y muchas veces nosotros permitimos que esas pruebas, en lugar de ir a nuestro favor para crecer, nos alejan de Dios. Y no debe ser, al contrario. Cuanto más dificultades haya, más rápido corro yo a hacer la obra del Señor. Hoy fue un día difícil para mí. Y se me perdió hasta la llave del Tesla. Voy a buscar el Jeep y el Jeep está sin gasolina. Y llegué sin gasolina. Y le digo, bueno, Señor, tú tienes el control. Esto dice que está empty, pero yo vivo en una cuesta. Yo voy para allá. Y ahí está. No apareció la llave, no sé cómo, pero no apareció. Porque es una tarjetita. Y ahí usted ve cuántas dificultades hay. Yo le digo, hay muchas dificultades. ¿Sabes por qué? Porque algo de enseñanza potente y poderosa tiene Dios. Y hay que ver que esas dificultades son un escalón para crecer más en tolerancia, para crecer más en paciencia, para crecer más en benignidad, para que los frutos del Espíritu fluyan. Y usted puede hacer una autoevaluación reflexiva. Sí, a mí me va a dar coraje, me voy a molestar, no voy a ir, me voy a enfunchar. No. Ahora es que más rápido voy. Ahora es que más sonrisa tengo. Ahora es que más paz tengo. No importa. ¿Por qué? Porque esas dificultades yo las voy a traducir por la que hablamos el domingo, 3 domingos pasados. ¿Se acuerdan? De neurociencia, la neuroplasticidad. ¿Se acuerdan? La voy a utilizar.
Y eso va a hacer que el alma sea redimida de los sentimientos y emociones pasadas. Si yo no transpolo esa realidad, conociendo el mecanismo científico que Dios nos trajo y nos creó con Él para poder hacer ese cambio, que finalmente se traduce en una metanoia, que es cambio 180 grados de la vieja criatura a la nueva, yo no voy a poder alcanzar la meta. No voy a poder proseguir a la meta que Pablo habla. Entonces, ¿qué ofrenda yo le estoy dando a Dios? Mi ofrenda como persona es un culto racional a la palabra de Dios. Si mi ofrenda no es el culto racional para Dios, ¿para quién yo estoy viviendo? ¿Te das cuenta? Cuando nosotros entendemos esto, entonces caminamos en medio de la adversidad diciéndole el dedito hacia Satanás, sacándole el dedo a Satanás, ¿verdad? Sí, porque entonces tú sabes que es el enemigo que te quiere perturbar, quiere provocar agitación de espíritu, quiere sacarte de la carrera para que te sientas derrotada y peleas con este, y peleas con aquel, y peleas con el otro, y peleas con la perrita que ladra muchísimo, y así. No, 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 no. Por cuanto todo se altera, más paz tengo, porque yo sé que mi propósito todavía es mayor. Y si se levanta el enemigo a hablarme mal, mayor es. Y si metes más gigahertz, mayor es la bendición. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que convertir ese lamento en baile. Y eso estriba en el conocimiento de nosotros. Si nosotros vemos la adversidad, las discusiones, los problemas, las aflicciones, y decimos, ajá, con que esto es así, ahora es que yo voy a orar. Ajá, con esto, ahora es que yo voy a ir a la iglesia. Ajá, ahora es que yo voy a alabar. Y el diablo se va a enfunchar. Por eso le digo, sacar el dedito al diablo. Pero sácalo adorando a Dios. Eso hace que tu vida se transforme. Eso hace que tú veas dentro de ti que verdaderamente hay una guerra espiritual que se levanta contra ti. Y cuando se levanta contra ti, ¿sabes por qué? Porque tú eres importante para Dios. Y Dios convierte ese lamento y ese sufrimiento y esa aflicción en bendición de autoridad y de poder. Pero es a base de lo que tú decidas hacer. Porque Dios no lo va a hacer por ti. Entonces tú vienes y aplicas esta palabra y tú dices, ah, no, pues espérate. Ahora es que es. Así que cuando se levanta todo este maremoto de problemas y situaciones, es porque la bendición es mayor. Miren, les voy a decir algo. Y acoja esto. Las bendiciones de nosotros son relacionadas a las situaciones y aflicciones. A mayor problema, mayores bendiciones. Mientras más grande tenga el problema, mayor es la bendición. Versículo 11 de Malaquías 3 dice, y probablemente en esto, si no abriré la ventana de los cielos. La gente se cree que eso es solamente para dinero. Eso es mucho más que dinero. Eso es salud, eso es relación familiar, eso es todo tipo de bendición. Porque a Dios le importa todo, hasta que el cabello, como una vez me dijo a mí, ¿sabes tú cuántos cabellos se cayeron hoy? Me quedé callado. Y mañana sabrás. Y dije, menos. Entonces, no, eso era para mí. No trates de saber más. Entonces, ¿por qué me pasa esto? Me pasaba esto. Porque yo tenía a hacer las cosas, como él me decía, y la quería superar de acuerdo a mi conocimiento. Y cuando tú haces eso, cometes un pecado. Porque estás queriendo ayudar a Dios ¿en qué? Dios no necesita tu ayuda ni la mía. Él es Dios de toda creación. Pero uno llega hasta esos disparates. ¿Y por qué esto es importante? Para que ninguno tome tu corona. Si seguimos el plan de Dios, Dios nos bendice desde aquí, que estamos en el plano terrenal, hasta la eternidad. Cuando yo le decía a la madre que no se lo acabé de explicar, tienes que orar por tu nena para que tu pareja, el esposo venga, el futuro esposo venga, que es la pareja que Dios le tiene guardada. Y ella miró como dice, pues si lo que tiene son 2 meses de nacida, pues la presentamos en el altar. Y yo le digo, no importa. ¿Habrá nacido otro bebé, otra bebé en otro lado igual? O que tengan un par de años más o menos, ¿qué tiene que ver? Es el propósito de Dios. Pero ¿qué pasa? Eso es un depósito de fe para que entiendan que la congruencia de la familia de la fe tiene que crecer. Los judíos son los que
a través de los padres, decidían los matrimonios. Y yo le exhorto a usted y le pregunto, ¿habrá un judío que no haya sido prosperado? Y no conocen a Cristo. Todos son prósperos. Próspero en todo el sentido. La única falta de prosperidad y ceguera es la que no tienen a Cristo. Pero ellos tienen buenos negocios, tienen buena salud, sus finanzas son buenas. O sea, tienen muchas bendiciones, pero les falta la principal, porque le dieron la espalda a Jesús. Pues lo mismo es para nosotros. Nosotros tenemos la bendición de que conocemos a Jesús y nos falta esa parte que ellos la tienen en abundancia. ¿Pero por qué? Por la misma fe. Y esto es importante que lo entendamos, porque esto tiene que ver con todo. No solamente la salud, no solamente la unión familiar, no solamente las parejas correctas. Todo, las finanzas y todo, están ligadas al propósito de Dios. Y Dios quiere que su pueblo esté bien económicamente. Dios quiere que su pueblo tenga salud. Dios quiere que su pueblo sea próspero. Pero tiene que ser en la forma que Él dice que tiene que ser. Por eso vemos muchas familias que tienen mucha prosperidad material, pero sus hijos son delincuentes, perdidos. Y tú dices, ¿pero por qué es eso? Porque no han entendido que esa pequeña parte que al hombre le da mucha importancia es una añadidura. Que Dios la quiere dar y Dios quiere que te las pongas en importancia, pero no más que Él. Él es primero. Pero cuando tú lo pones a Él primero, fluye todo lo demás. ¿Lo ven? Que ninguno tome tu corona. Amén. Vamos a Santiago 1, 19 al 22. Santiago 1, 19 al 22. Los pollitos comiendo arroz. Dice, por eso mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Mira qué profundo es esto. Parece fácil, pero no es tan fácil. Todo hombre sea pronto para oír. O sea, que estemos escuchando, pero tenemos que filtrar lo que escuchamos. Para poder filtrar lo que escuchamos, tenemos que confrontar lo que escuchamos con los frutos del Espíritu. Y ahí usted sabe si esto viene de Dios, no viene de Dios, o yo estoy escuchando bien, o yo estoy entendiendo mal lo que estoy escuchando, o estoy escuchando y entendiendo bien lo que estoy escuchando. Entonces, pronto para oír, óyelo todo, y tarda y analiza lo que vas a hablar. Es decir, no dispares de la baqueta. Normalmente el puertorriqueño la tendencia es disparar de la baqueta. No bien está la persona hablando o te está cuestionando, ya tú tienes la respuesta sin pensarla dos veces. Eso no es. Dios quiere que tú analices lo que estás escuchando para que hables palabras sazonadas y correctas que edifica, que sana, que transforma, que libera a la gente. Porque ese es el propósito de Cristo en nosotros y nosotros en Él. Que nuestra palabra sea una palabra de aliento, sea una palabra que edifique, sea una palabra que unifique, sea una palabra de bendición que traiga paz y gozo. No una palabra eguiriente, lastimosa, que rompe la unión y que roba la paz. Eso no es. Todo lo contrario. Entonces, cuando eres tardo para hablar, entiendes lo que hay detrás de eso, porque al atrasarte del hablar, no disparar de la baqueta rápidamente, el Espíritu Santo te redarguye para que tú puedas entender lo que la persona te está hablando. Cuando tú caminas en esa nomenclatura espiritual, entonces tú vas a entender por qué te dicen las cosas que te dicen, que para ti a veces no tienen sentido. O para ti son cosas que está sobreentendido o no están bien. Pero entonces tú lo vas a entender de dónde viene, por qué viene el comentario. Y al poder hablar analizando todo esto, obviamente no te va a dar coraje porque casi siempre el enemigo te trae comentarios eguirientes a la persona. Y la misma persona no sabe que está siendo usada por las tinieblas, pero si tú estás cimentado en la vida espiritual y con el Espíritu, vas a entender por qué te está hablando eso.
Y vas a poder llevar esa palabra en pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Se acuerdan de 1 de Corintios capítulo 10, 3 al 5? Aunque militamos según estos cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levante contra la palabra de Dios y llevando el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Entonces, cuando tú tardas en poder airarte es porque has analizado y has visto que esa persona te hirió sentimentalmente porque tiene un dolor almático que no lo ha podido procesar y tú quizás la palabra que le puedes dar lo puedes unificar, ayudar y ser libertado. Y esto es importante porque cuando nosotros andamos en esa sabiduría de Dios, el espíritu de inteligencia y sabiduría se activa en nosotros para la contestación correcta en el momento correcto o oportuno con la persona correcta. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos a través de Santiago 1:19. Amén. ¿Lo pueden ver? Tardo para airarse. ¿Por qué? Porque entonces después que puedes analizar lo que está pasando, la persona que te hace el comentario de disgusto, de aflicción, tú puedes entender por qué la persona está hablando eso y dónde está la lesión profunda almática de esa persona para poderlo ayudar. Pero si tú eres rápido contestando, no escuchas lo que Dios te está hablando, nunca vas a entender y lo que vas a hacer es empeorar a esa persona, posiblemente lastimarlo más o se va del cuerpo de Cristo o nunca viene a Cristo. Pues, ¿y eso? Que es cristiano. Y mira cómo contestó. Porque no han sanado. ¿No ven? Eso pasa mucho. Eso pasa mucho, mucho, mucho. Tardo para airarse. El tardarse para airarse es algo importantísimo porque cuando tú te tardas para airar, desarrollas algo que se llama dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor y dominio propio. Fíjese que esa palabra específicamente nos está hablando de que te ha dado un espíritu de amor. Cuando usted analiza qué es amor, Dios es amor y la Biblia lo confiesa. Pero ese amor está tan expresamente claro que pudo llevar a su único hijo a la cruz del Calvario y morir por nosotros. Ese mismo amor es el que se tiene que expresar en todo momento, en virtud de quien opera en nosotros, que es el Espíritu Santo. Porque gracias a que Jesús murió tenemos el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros entendemos esto, vamos a poder entender lo que estamos escuchando, no a la luz del significado verbatim o literal que pueda tener esas palabras, sino lo que está detrás de esas palabras, y nosotros vamos a poder evitar airarnos porque tenemos dominio propio. Ese dominio propio es bien importante, 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 importante de aquí hasta la luna. ¿Por qué? Porque si no tenemos dominio propio, quien va a contestar a la persona son los sentimientos carnales, no los sentimientos redimidos. Cada vez que usted tenga una agitación de espíritu, ya ponga esto por práctica, cada vez que usted tenga una agitación de espíritu, cada vez que usted tenga una javieta, cada vez que usted dé puño sobre la mesa, pataleteo, brincotee, qué sé yo qué, Dios no está ahí. Oiga esto, Dios no está ahí. Ahí lo que está el orgullo de la hombría carnal o de una mujer si es feminista. Lo mismo, porque también corren hombres y mujeres, ¿sabes? Esto no escoge sexo. Entonces, cuando usted está actuando en esa manera, el dominio propio se fue al piso. Y donde no hay dominio propio, Dios no está. ¿Lo ven? ¿Por qué Dios no está en la falta de dominio propio? Porque Dios pelea la batalla por ti. Si Dios pelea la batalla por ti y va al frente de ti en todo momento, ¿por qué tú vas a perder los estribos? ¿Por qué? Porque era orgulloso. Carlos, dale un micrófono ahí, ahí está el lado tuyo. Pastor, eso es hermosísimo. Eso son, yo lo veo como
cuando uno empieza en el Evangelio, eso son unas etapas y uno va corrigiendo, ajustando tornillos y tuercas y hasta llegar a ver, como dice, el varón perfecto, porque no es fácil esta carne y a veces uno quisiera tomar la justicia en las manos, pero que luego de eso va reflexionando, no conduce más que a más problemas. Claro. Como me decía uno que hoy está con el Señor, me dice, Carlos, tú eres mi aliciente, porque pues yo le decía, así no es así, es Nato, usted lo oyó conocer, el viejito Nato que se fue con el Señor al morar, y él tenía un carácter bien fuerte y yo fui apaciguándoselo porque cualquier cosa se activaba, pero luego de eso me decía, tú eres mi mentor. Y él era mucho mayor que yo, igual que mi abuelo también. Me dice, yo te admiro a ti porque tú me estás dando cátedra. Yo, mira, la señora puede estar molesta porque yo le hice un trabajo y ella dijo que no me iba a pagar. Y yo le digo, ¿y qué? Que no me pague nada. Y si me llama, vuelvo y le hago el trabajo. Y me dice, ¿pero cómo es posible? Y me dice, tú me has dado una lección, porque es que es así. Como quiera, yo voy a salir ganando, porque yo estoy con Dios. Cuando uno permite que el dominio propio tome lugar, créame, la persona que está al otro lado se da cuenta y con el tiempo viene y pide esta perdón. Yo me he encontrado gente en supermercados que ha pasado esto y han venido de otras iglesias y me dice, ay, tú no sabes qué bueno verte. Y yo digo, ¿por qué? Me dice, porque yo hace tiempo que quería pedirte perdón. Y a veces yo no me acuerdo porque son tantas las personas. Y Dios lo trae a memoria, porque Dios crea ascuas de fuego, aquella conducta no agradable a Dios, y Dios en favor de nosotros hace la justicia creándonos la conciencia del error a la persona. Pero es Dios quien la hace, no somos nosotros. Vamos al 20. Sí, micrófono ahí, Hernán. Dios bendiga. Muchas veces tenemos que, cuando escuchamos a una persona, tienes que escuchar el dolor que hay en esa persona. Y a través de la madurez que tú hayas adquirido, a través de la palabra del Señor, pues hace que tengas ese dominio propio porque no ves a la persona, sino a lo que mora en esa persona que está incorrecto. Y lo que tenemos es que ayudarlo a sanar. Entonces hay que tener ese dominio. A mí me ha pasado muchas veces que comento algo, le está mal o no me lo dicen, después me lo dicen. Lo escucho y le digo, mira, mi intención no era decirte todo eso que tú estás diciendo, sino esto específicamente, pero no fue mi intención y pido perdón, porque es lo que nos ha enseñado la palabra. Y trato de ayudarle, veo, entonces, ¿qué pasa? Que yo lo que veo es, todavía necesita madurar un poquito más en el Señor, ¿entienden? Y entonces, pues, quedo yo libre de cualquier cosa porque le pido perdón, lo comprendo, trato de entenderlo, pero veo que hay todavía cosas que limpiar y madurar en ese ser. Amén, muy bien, gracias. Bien, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahorita le explicaba que siempre que estés con ira, agitación de espíritu, Dios no está. ¿Por qué? Porque la agitación de espíritu, la ira, la contienda, la pelea, no le permite a Dios hacer la justicia dentro de las circunstancias que tú estás viviendo. Entonces, mientras la persona está en eso, el Espíritu Santo está así, esperando que tú termines para cuando te baje las aguas, hablar contigo de noche, durmiendo o descansando. Y entonces empiezas a darte cuenta que el coraje y la ira que tengas está cimentada en unos valores determinados por el hombre, no valores determinados por la palabra de Dios. Cuando tú entonces empiezas a entender que lo que está pasando, tú lo vas a ver a la luz de la palabra de Dios, entonces vas a ver que la justicia de Dios es más exacta y más fiel y te trae más paz y más gozo y autoridad y poder que lo que tú puedes adquirir en tus propias fuerzas.
La primera vez que el Señor me llevó al primer levantamiento de cadáveres, todavía yo no era pastor. Era un paciente mío que había muerto en su casa. Y yo le reclamé frente a la gente allí y le dije, Señor, tú me dijiste que hablara por tu palabra y que por tu palabra lo ibas a traer a la vida. Y se quedó así todo el mundo y el cadáver ahí. Y yo sudando frío, y me dice, no es en tu fuerza, no es en tu poder, no es en tu autoridad, es en mi fuerza, es en mi poder y mi autoridad. Entonces, cuando me cimenté en el entender esas cosas, el cadáver entonces, cuando declaré la palabra, sabiendo esas 3 porciones correctas, vino la vida. Se cuenta muy fácil, pero fue difícil. Créame que fue difícil. Pero ¿por qué le cuento esto? Porque a usted le va a pasar lo mismo si no tiene ese cuidado. Yo le cuento mi experiencia porque usted no comete el error. Acuérdese, es en su fuerza, en su poder y su autoridad. Y cuando es en su poder, en su fuerza y su autoridad, todo sale. Pero yo empecé, si usted se da cuenta, diciéndole, pero es que tú me dijiste, y no vino la vida. Hello. O sea que yo le estaba reclamando que tú me dijiste esto, porque cuando él me habla, yo doy la espalda y él me dice, soy yo tu Dios y no veo a nadie. ¿Se da cuenta? No, yo le dije, tú me dijiste por tu palabra, que en tu palabra, y no vino a la vida. Y se quedó todo. Y claro, ya le conté a ustedes aquella vez que vi el periódico y todo, a nivel espiritual, pero para mí era real porque estaba leyendo, médico profana cadáver. Para que yo me diera cuenta que es que yo no tengo que preocuparme porque el que lo trae a la vida es Él. Simplemente yo lo digo y Él lo hace. Pero es Él. ¿Se da cuenta? Es muy diferente a que yo me crea dueño del milagro de la resurrección. Que fue lo que yo cometí el error. ¿Por qué? Porque yo le estaba reclamando que no lo trajo a la vida y se quedó muerto. Pero entonces todo el mundo ahí. Se quedó así, con las lágrimas bajadas ahí. Y eso es un desespero fuerte, créame. Yo recibí una liberación poderosa ahí. El Espíritu Santo me dio una liberación bien brutal, bien fuerte. Y cuando me dice eso, entendí por qué tenía que ser de la manera que decía que tenía que ser. Ahora grítalo a los 4 vientos. Y cuando vuelvo, ¡bum! ¿Qué tú haces aquí? ¿Te das cuenta? Son cosas que te llaman la atención porque tienes que hacerlo de la forma que Él dice que tiene que hacer. Me faltaba dominio propio. Me faltaba humildad. Me faltaba un montón de cosas. Y me siguen faltando porque esto se sigue por ahí para arriba uno. Pero le cuento eso para que usted vaya a tenor con ese conocimiento y sepa que cuando Dios le diga, dile que vea por el poder de mi palabra, dile ese cáncer fuera, dile ese esquizofrénico que hasta hoy tiene una mente nueva, usted sepa que es Él. La responsabilidad nuestra es hacer lo que Él dice que hay que hacer, no lo que tú crees o piensas o te gustaría, eso no va, es lo que Él dice. Cuando Él dice y donde Él dice y en la forma que Él dice. ¿Alguien levantó la mano? Ajá, Carlos. Sí. Te dice que eso le pasó a Moisés. Sí, porque Dios le dio unas instrucciones y él hizo otra porque estaba molesto. Sí. Y en cierto modo yo lo entiendo, pues bregar con esa gente de dura servicio, yo le hubiera dado no a la roca a ellos, con la vara. Y si los enderezaba todo a ellos. Porque él pero no era él, era Dios. Estaba molesto, sí, estaba molesto ya. Y hasta pena me dio cuando pasó eso. Yo siempre me congracio porque cuando Él me llamó, me dijo así, hoy tú vas a saber que yo soy el gran yo soy. O sea que nada más desde el principio me está diciendo, oye, espérate que te voy a bajar del palito que estás para que toques tierra. Eso es lo que me está diciendo. Ahora lo puedo ver, aquel entonces no. Hoy tú vas a saber que yo soy el gran yo soy. Y eso usted lo va a ver escrito, allá atrás dice el yo soy. Pero eso lo va a ver escrito, yo no lo quise ni pintar de nada, lo dejé en letras de brocha, porque así fue que Él me llamó. Vamos al 21.
Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vamos a desmenuzar esto un poquito. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Dónde está la inmundicia y la abundancia de malicia? En el corazón de nosotros, donde nacen las concupiscencias. O sea que tenemos una herencia de concupiscencia, de inmundicia y de malicia adámica. Está en estos cuerpos. Pero nosotros tenemos que limpiarnos con esto para que podamos entonces entrar en la mansedumbre. Jesús le decía a los discípulos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Porque es la palabra implantada, o sea, es en la nueva inserción de tu vida, que es la palabra de Cristo, la cual va a salvarte a ti y a muchas almas. Nosotros somos implantados a la raíz abrámica, conforme a la palabra escrita está. Somos insertados, dice la palabra. O sea que nosotros, Dios nos insertó como gentiles a la raíz abrámica. Quiere decir que nos insertó en el árbol de la vida del olivo que emana corrientes de agua viva para vida eterna. Ese es el que somos nosotros, la iglesia gentil. Entonces, si nosotros entendemos que somos la palabra implantada, eso habla de que nosotros somos la palabra viva implantada. Lo que pasa es que en el español no tiene tanta riqueza como en el original. Cuando él te dice palabra implantada, nosotros somos la palabra implantada, los siervos implantados a la raíz abrámica. Y cuando nos lleva ahí, quiere decir que toda la herencia desde Abraham hasta la eternidad es para nosotros. Y está a través de la palabra. Esto es bien grande, hermano. Para que usted sencillamente mire con poder y sepa lo grande que somos. Por eso la iglesia no es cualquier cosa. Usted tiene un poder sobrenatural más grande que lo que se puede imaginar cualquiera. Mire si el poder de Dios es grande, que puede hacer que una bala dispare y se caiga al piso y no llegue. Y ese poder está en favor de los hijos de Dios. Porque somos raíz abrámica, raíz insertada de parte de Dios para nosotros. Esa es la iglesia gentil, nosotros, que no somos judíos. Aunque tenemos muchas raíces de judíos, ¿sabes? Latinoamérica en realidad tiene muchas raíces de judíos. Y los apellidos lo hablan. Lo que pasa es que hay que estudiar cómo evoluciona eso. Y usted va a encontrar que hay muchas raíces judías dentro de nosotros. Bien. Recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Por qué? Si tú cultivas la raíz implantada que Dios te puso, que es la raíz ablámica, que está en cada uno de nosotros y que se revela con el Espíritu Santo y que es guiada por esta palabra, y nosotros utilizamos todas las vertientes que están en favor de nosotros, que son las herramientas que Dios nos ha dado, empezando con el Espíritu Santo, creando una dependencia del Espíritu Santo, nosotros somos también bendecidos en todos los sentidos, mucho más que los mismos judíos. La palabra dice que Él hace estas cosas para crear cierto grado de envidia. La traducción envidia es para que ellos busquen, porque ellos cuestionan cómo es posible que este que está aquí pueda ir a una iglesia de judíos y obren milagros. Me pasó a mí en Panamá. ¿Y por qué Dios hace eso? Para que ellos abran los ojos. Y lo dice la palabra. Porque es propósito. Por eso es que puede salvar vuestras almas. O sea que si nosotros entendemos esto y lo aplicamos en la justa perspectiva que tiene que ser, nosotros tenemos unas bendiciones abrámicas sobrenaturales, más allá de lo que pensamos. ¿Lo pueden ver? Amén. Y no la tenemos porque no usamos el sometimiento a la palabra de Dios. Vamos al 22. Por favor, Gabriela. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Ahí es donde está el problema. Fíjese que tan solamente es una parte marcada de que la gente se convierte en oidores y no se convierte en hacedores. Cuando no se convierten en hacedores, más que se quedan en oídos nada más, entonces se engañan a ellos mismos
porque no hay la conversión de la transformación de la palabra de Dios. Entonces la gente, usted dice, puede recitar la palabra, pero no la viven. Dice, pero ¿qué están haciendo? Son oidores. Y son tibios. Y los tibios los vomita Dios. ¿Lo ven? Eso es lo que nos está diciendo ahí. Pero sed hacedores. Cuando tú eres hacedores de la palabra, quiere decir que tú vives la palabra que conoces y esa palabra te da vida y hace que la raíz insertada abrámica coseche frutos de abundancia. ¿Por qué? Porque lo que abona, que hace que esa decisión de la inserción de la raíz funcione en nosotros, que somos los pámpanos, Él es la vid, lo dice en el Nuevo Testamento, ese pámpano que somos nosotros se mantiene conectado a la vid y la vid es la palabra y la palabra es la que tiene la vida. Nosotros vamos a recibir las bendiciones que ya Dios dijo que eran para nosotros. Esa es la doctrina para la iglesia. Dios quiere una iglesia de poder, de autoridad, una iglesia que diga, manda y va, conforme al Espíritu dice que hay que hacer. No es una iglesia doblegarse a lo que te sometan y quieran hacer. Es lo que aquel que es jefe supremo de todo dice que hay que hacer. Amén. Como decía el hermano Gille, una iglesia esquelética, porque tenemos un poder increíble Y no lo usan. y no lo usamos, estamos Ahí. en la conformidad de Porque oír y sabemos mucho de palabras, pero no la aplicamos y a veces ni la creemos. Y ahí es que está el enemigo. Se mete en la iglesia para acomodarte. Mire, yo le puedo decir, nosotros fuimos misioneros 10 años en diferentes países y caminamos muchísimos países. Y yo le voy a decir algo. La iglesia donde Dios se glorificaba con señales, milagros, prodigios, portentos, liberaciones, sanidades, hasta por los teléfonos a distancia, son en países subdesarrollados. Y iba a sitios donde los pastores cruzaban el río, se cogían los zapatos aquí arriba y se lo amarraban y se ponían los zapatitos para entrar a la iglesia y cuando caían al piso se le había roto de la suela aquí. Aquí. ¿Está? Y yo, wow. Mire, yo viví eso. Eso no sale en el Time ni nada. Yo lo viví. Y allí había unción de verdad. La gente llegaba allí y cuando pasaban por la puerta se caían patas arriba y la gente recogía, vente, vamos para que escuche la palabra. Y pastoreaban. Muelas platificadas, dientes nuevos, gente que estaba melladitos, que no tenían perdido, se los arrancaban, dientes nuevos. Qué milagro nació el Señor allí. Gente que estaba ciega viendo. Olvídese, no alcanzo, tendría que ser una lista que ni me acuerdo de tantas cosas. Me voy acordando y se lo voy contando. ¿Por qué eso es así? Porque esa gente eran hacedores de la palabra. Había un anhelo. Usted sabe lo que es cruzar 3 ríos para llegar aquí con los zapatos aquí y cuando después que recibe la unción, porque Dios le dio nuevas predicaciones y todas esas cosas, caían al piso y usted veía los zapatos rotos, la suela, por debajo. ¿Puede usted darse cuenta? El sacrificio que hay de esa persona, el compromiso que hay con Dios en esa persona. El hambre que hay por la verdad. Y eso, ¿vieron? Eso América del Sur por ahí para abajo, olvídese. Y ahí es donde uno puede ver por qué verdaderamente se convierte en la gente en el plano civilizado en oidores, no hacedores. ¿Qué pasa? Cuando son oidores, se engañan a sí mismos porque creen que están bien, pero no están bien. Ahora, ¿por qué creen que están bien y no están bien? Porque intelectualizan la palabra en su mente y el espíritu de oscuridad le hace creer que están correctos. Pero ¿qué pasa? Usted se da cuenta porque son personas que están viviendo el pasado continuamente en el presente. Viven en recuerdos del pasado continuamente y los traen al presente como si fuera algo bueno. Y hacen una comparación de los tiempos actuales con el pasado. Y ahí usted se da cuenta que son oidores de la palabra, pero no son hacedores.
Y Dios roba la bendición, el enemigo roba la bendición de Dios. Amén. ¿Lo pueden ver? Esa palabra de Santiago es bien clara. Santiago era hermano de Jesús, que vino a convertirse después que Jesús se murió. Así pasan, así son las cosas. Pero es importante. ¿Por qué? Porque la persona cree que está correcto y está totalmente perdido. Y hablamos todo esto para que ninguno de nosotros caiga en eso y podamos ayudar a otro. Amén. Vamos a 1 Corintios 15, 1 al 5. Yo tengo que acabar esta clase hoy. Vamos allá. Vamos a poner el biturbo. 1 Corintios 15, 1 y 2. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y el 2 dice, este es Pablo hablando de la iglesia de Corintios, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. O sea, si tú recibes la palabra y tú no haces lo que dice esa palabra, ¿para qué la has recibido? Y tú dices que la crees y no la haces, pues entonces en vano has creído. Amén. O sea que tenemos que tener claro en lo que creemos, y lo que creemos tiene que ser cónsono con lo que dice la palabra que somos. Y ahí usted se hace una autorreflexión de quién es usted delante de Dios, y a Dios que usted le sirve, cuán verdadero es. Porque a medida que usted se mete con Dios y hace esa palabra un estilo de vida, más conoce a Dios y más hambre y sed tiene de conocerle. Amén. Vamos para la próxima. Segunda de Tesalonicenses 1, 5 al 7. Segunda de Tesalonicenses 1, 5 al 7. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Quiere decir que vamos a estar pasando por muchas situaciones donde vamos a pasar a ser humillados, pero sabemos que esa humillación no es a la persona de nosotros, sino a la persona de Cristo que opera en nosotros a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, como siempre Él me dice a mí, cuando me hacen las cosas, no es contra ti, es contra mí. Porque Él quiere bocas que lleven la palabra de Dios, y el enemigo usa personas que supuestamente son buenas para hacer cosas contrarias. Digo que solamente son buenas porque son engañados, creyendo hacer lo bueno, están haciendo lo malo. Lo único que aquí va a juzgar es la palabra de Dios. Entonces ahí tú te das cuenta que seremos humillados por ser hacedores de la palabra de Dios. Y cuando tú entiendes esa posición, entiendes que la pelea no es contra ti, sino es contra Cristo que vive en ti. Amén. Vamos a ver Efesios 4:22 al 24. 4:22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esto es algo que creemos que es bien fácil y que lo podemos hacer bien fácil, pero nada que ver. Eso es algo que siempre está detrás de la oreja de nosotros como un custodio, buscando que tú te equivoques para hacerte así, con el dedito. Entonces, tenemos que saber que la vieja manera de vivir nosotros antes de convertirnos a Cristo estaba equivocada. Pero, ¿cómo nosotros vamos a redimirnos de esa equivocación? Es viviendo la palabra de Dios, pensando en la palabra de Dios, reflexionando con la palabra de Dios y usando las facilidades pastorales que tenemos aquí. Porque nosotros estamos para servir al pueblo de Dios. Y si usted no viene a buscar a quien Dios llamó para ayudarle con su vida, para ayudarle con sus hijos, pues entonces, ¿para qué está? Todos necesitamos de todo, pero ahí es que está la clave, que busquemos la ayuda conforme al Espíritu manda. Si nosotros hacemos esto
entonces el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos no tiene lugar. ¿Por qué habla de deseo engañoso? Porque siempre la carne te va a decir, yo quiero esto, así, así, así. Y tú tienes que saber si esto es de Dios o no es de Dios. Y para estar ubicado tienes que hacer el sedazo de la palabra y para eso están los pastores. Sobre todo cuando la persona es nuevo creyente, o sea que está empezando en el Evangelio. Por eso cuando usted ve algo y tenga duda, usted pregunte y venga a hablar conmigo, venga a hablar con la pastora o llame a una cita. Y ahí la vamos a ayudar, porque para eso nos llamó Dios. Amén. Vamos al 23. Renovaos en el espíritu de nuestra mente. Nuestra mente es la que tiene el potencial para renovarnos en el espíritu. Fíjense que la palabra de Efesios 24:23 dice renovaos en el espíritu. No dice renovaos en el alma. Porque en el alma radican los sentimientos y las emociones. Buenas y malas están metidas ahí. Eso está en el inconsciente. Que afloran al consciente cuando a alguien le toca un botoncito que le duele. Eso va a ser así. Y Dios lo va a permitir para que usted se renueve en la mente conforme al espíritu, no a su alma. ¿Por qué? Si, por ejemplo, usted tenía mucha envidia, si usted tenía mucho miedo cuando lo criaron o la criaron, o usted le pegaba mucho, o usted la regañaba mucho, usted le decía mucho cabezón o cabezona. O sea, ese estilo de vida de crianza era fuerte antes. Pues eso va a hacer que usted viva con un miedo intrínseco en el estado inconsciente y cuando viene la situación se activa eso y lo confunde más. Entonces usted dice, espérate. El Espíritu Santo me dice que no es así. Y no cae en eso. Porque entonces usted se permite que el Espíritu Santo lo redarguya y lo lleve, como yo digo, a capítulo. A separar las cosas por nombre y apellido, para entender que esto no es mío, no lo quiero y se deshace. Y eso te da a ti una autoliberación a través de la reflexión que el Espíritu Santo hace en la persona. ¿Cuántos de ustedes saben que nosotros podemos autoliberarnos de las tinieblas? ¿Hay alguien que tenga dudas? Háblelo. Si tiene duda, ahí está la palabra. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando tú te renovas, o sea que tú cambias tu pensamiento, te das cuenta de que estás mal, el Espíritu Santo te autolibera porque tú reflexionas en arrepentimiento de lo que has hablado, has hecho, has decidido, has culpabilizado, qué sé yo, los disparates que hace el ser humano, carnal. Porque la tendencia del ser humano carnal es a señalar a otro, no a señalarse así. Y culpa que tiene cerca. Y el que tiene cerca no tiene culpa. A veces son nuestros hijos, a veces son nuestras esposas, esposos, whatever. El que tiene cerca, el primero que llegue. Sí, y paga la culpa sin tenerla, supuestamente porque creemos tener razón en decir lo que decimos, pero no es así. Entonces, cuando tú renovas el espíritu de vuestra mente, te das cuenta de que tú tienes un andamiaje del pasado que estás aplicándolo al presente y la conducta de miedo te refleja en una agitación de espíritu. Y te aflige, te deprime y te pone, y te das contra el piso y no te das cuenta. Eso es así. Ese es el mecanismo de la personalidad del ser humano. Y si nosotros nos damos cuenta, espérate, no. Yo no voy a permitir que esto coja velocidad en mí. Y si coja velocidad en mí, lo pago. Porque si no lo para, llega a aflicción de espíritu. Como le pasó a Isaías, el profeta Isaías. Y Dios le dijo, espérate, no es como tú dices. Yo tengo 7,000 rodillas que son doblando los baales. Cuando estaba batallando contra Jezabel. Aguántate. Analice eso. Oiga esto. Voy ahora, Juan. Analice esto. ¿Por qué el profeta Isaías, después de disfrutar de tanto poder que hasta del cielo bajó fuego y quemó y el holocausto, fue a huir a una cueva? ¿Por qué entró en una agitación de espíritu? Piense por qué. No renovó el espíritu de su mente. ¿Qué nos enseña esto? Que le puede pasar a cualquiera. Entonces nosotros tenemos que aprendernos esos versículos de memoria que se los he dado todos estos días.
para que lo aplique a su persona y cuando venga el evento, no, yo me renuevo en el espíritu y yo me anclo en las promesas y yo le creo a Dios y el miedo le saco el dedito. El coraje le saco el dedito, la ira. Sí, porque son sentimientos no redimidos y están en el alma. Tú no puedes borrar lo que pasó en tu alma, porque son los eventos que desde la barriga de tu madre hasta la edad del momento que enfrentas la vida están presentes. Todo el mundo los tiene, sin excepción. Ahora, tú tienes que aprender a renovarte en el espíritu de vuestra mente. Amén. Vamos al 24. Y vestidos del hombre nuevo, del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos con Juan ahora. Importante eso que tú hablas siempre. Vamos. Personaje en la Biblia que se llama Sansón. Ajá. Sansón fue llamado por Dios para que fuera nazareo, pero dentro de todo eso hubo una persona que lo marcó. Hizo algo malo en su niñez. Y de esa niñez en adelante, él no quedó filisteo que él no mató. Y muchas veces nosotros somos marcados por algo, Sí. por alguien. Y no tenemos culpa de nada, pero sin embargo eso que nos marcó nos quita la bendición, porque nos sentimos culpables de la maldad de los demás. Y eso pues es una cosa humana, pero que uno tiene que aprender a bregar con eso, porque si no, no pierde la bendición. Eso es así. Muy bien, gracias. Muy bueno. Manoa, Dalina, Sansón. Bueno, no voy a entrar en eso, pero eso es así como él dice. Sí, porque tendría que hacer un relato completo y quiero terminar. Pero sí, los eventos del pasado hacen que marquen tu vida y si tú no lo llevas cautivo a la obediencia y no estás en la renovación del espíritu, cuando alguien te hace algo, tú te pones grosero, antipático y le faltas el respeto a la persona fácilmente. Y siempre lo haces con el que está cerca de tu vida. Sí, muy bien, gracias Juan, tremendo. Buen ejemplo lo voy a tener para la próxima clase. Manoa, Dalila, Sansón. Bien, Primera de Pedro 2, 11 y 12, con esto nos vamos, gloria a Dios. Primera de Pedro 2, 11 y 12. Amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro está hablando aquí de que el hombre natural no redimido tiene que mantenerse en recogimiento de los deseos carnales y eso es una batalla entre el alma y el espíritu. Dios te dice a través del Espíritu Santo, esto es lo que tienes que hacer, pero la carne te dice lo contrario. Yo tengo sueño, no dormí anoche, yo no voy a llegar a la iglesia, mejor me quedo y no voy. Y resulta que ese día era el día del milagro para tu vida. Y muchas veces no nos damos cuenta que el enemigo está trabajando continuamente en eso. Otras veces, cuando tú vas a ir a la iglesia, te llegan a visita, te llaman que vienen de Nueva York a verte, hace 30 años que no los ves, y dices, ay, hace 30 años. Y yo les digo, pues ¿sabes qué? Te vas a almorzar y cuando termines me llamas a ver si yo terminé. Ah, que yo voy a esperar que termine. Exactamente. Porque yo voy a atender a Dios primero. ¿Y cómo le molesta a la gente carnal eso? Ustedes no lo entienden. Se ponen así. Y ellos tienen dos problemas. Ponerse así y después se dan así. Porque cuando vienen los problemas es así. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y ahí que estamos nosotros. Hay que ayudarlo. Pero sometemos la carne. Eso es. Vamos al 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Nosotros somos los gentiles. Para que en lo que murmuran de vosotros, como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Fíjese, el día de la visitación es el día de la adversidad. Dios visita esas vidas para que se arrepienten y sean salvos. Yo estuve trabajando mucho este versículo porque se puede entender muchas cosas, pero realmente el origen contextual del contenido quiere decir y se refiere
que nosotros como gentiles vamos a estar trabajando con gente no creyente, pero si nosotros nos mantenemos correctos en la conducta pura, casta y santa, con una mente renovada del Espíritu, glorificando a Dios, en el día de la visitación ellos van a considerar la buena obra que tú hiciste y van a venir al camino. Que ese es el propósito de la iglesia. Amén. Estamos ahí, ¿no hay preguntas? Muy bueno, Juan. Muy bueno todo. Pues oramos, cumplí con el horario. El martes que viene tenemos la profesora, gócense, que viene con el Espíritu Santo. Amado y eterno Redentor. Bueno, todos estamos con el Espíritu Santo, pero viene con una enseñanza del Espíritu Santo. Así que la pastora me está... pónganle oído. Amado y eterno Redentor, te damos gracias en esta noche, Señor, por la oportunidad que tenemos de clamar a ti, de entender tu palabra, de ser guiados por tu palabra, de renovar nuestra mente conforme al Espíritu, y el Espíritu nos redarguye hacia una corrección de vida que nos acerca más a ti. Hoy abrimos nuestras manos en señal de rendición a ti, y nuestra alma, Señor, será guiada por ti, sometida por dominio propio a tu voluntad. Porque hemos reconocido claramente que aunque militamos según estos cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levante contra tu palabra y llevando el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Porque sabemos que no tenemos lucha de sangre contra sangre, ni cuerpo contra cuerpo, sino contra potestades, contra huestes de maldad, contra malicias espirituales de este siglo, que todas y cada una de ellas han sido vencidas a través de la cruz del Calvario. Hoy nosotros nos cimentamos en esa verdad, caminamos en autoridad y en plena libertad, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios les bendiga y que mientras estos cuerpos descansan, nuestro espíritu, nuestra alma, esté en adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios les bendiga. Hasta luego.